estamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central, impacto de la deforestación. Y está presente el ingeniero Hugo del Bosque, de la División de Apoyo al Norte Amazónico de la Universidad Mayor de San Andrés. Reiteramos, impacto de la deforestación, tema que ponemos en análisis. Adelante, Omar Gómez. Gracias, Henry. Agradecemos la amabilidad, como siempre, del ingeniero Bosque por la gentileza al poder conversar sobre estos temas y poder darles una mirada a lo que puede representar en nuestro medio. Hugo, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, otra vez, Omar, un gusto estar contigo y también con los amigos televidentes de Canal 13. A ver, comencemos brevemente porque quiero explotar en poco tiempo muchas cosas. ¿Qué debemos entender por la deforestación? Bueno, la deforestación es la eliminación de la masa del bosque, masa forestal, la biomasa de los árboles, ¿no? Fundamentalmente. Y tiene varias aristas, digamos, ¿no? Hay el famoso desmonte que se hace a nivel comercial con maquinaria pesada y también lo tradicional que es el chaqueo, ¿no? Chaqueo, sí. Que consiste en quitar por etapas, ¿no? Primero las plantas pequeñas con machete, después los medianos ya puede ser con machete también o con ya motosierra y los árboles posteriormente. En ambos casos lo que se hace es quemar toda la biomasa que se quita de la superficie del suelo. Ahora, queremos entender que cuando haces esto, obviamente quitar bosques es un afán de extender la frontera agrícola para... Definitivamente, ¿sí? ¿No? Eso ha sido el propósito en todas partes, ¿no? O sea, la actividad agropecuaria fundamentalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el país, desde la década de los 70, particularmente en el año 75, se inicia con este trabajo a gran escala en el oriente boliviano, particularmente en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Para habilitar cultivos agroindustriales y fundamentalmente que crezca la ganadería, ¿no? Eso es lo que se ha hecho en Santa Cruz, ¿no? A diferencia del Beni, por ejemplo, la ganadería crece en las pasturas, en las sabanas naturales, porque no hay bosque como tal, entonces la diferencia es esa, ¿no? En cuanto a la actividad ganadera, pero la más importante y que tiene mayor impacto es la ganadería, ¿no? Ahora, ese es el contexto, pero vayamos a escudriñar algunos elementos y entre esos elementos fundamentales están los efectos que puede causar el llevar adelante esta actividad. Bueno, los efectos son muy catastróficos, ¿no? O sea, diversos. Claro, catastróficos y diversos, ¿no? Porque ¿cuál es el rol del bosque, del monte en el ecosistema? Fundamentalmente, en el tema del agua, sirve de almacenamiento, ¿no? Es un mecanismo de almacenar el agua y al mismo tiempo cuidar, digamos, que no se pierda, ¿no? Ese almacenamiento de agua, ¿no? Uno. Y otro es que es el medio de prácticamente de todos los seres vivos que están en el medio, ¿no? Entonces, puede ser aves, mamíferos, todos los silvestres que conocemos, incluso la fauna acuática depende mucho de la forestación, de la foresta. Entonces, cuando se quita una masa, una biomasa, una superficie de árboles, prácticamente se está descuidando el proceso de almacenamiento de agua, que es vida en realidad para todos los seres. El ser humano y todos los seres vivientes del medio, se quita el tema del almacenamiento del agua, uno. Y obviamente el hábitat de los animales, ¿no? De todos los animales, que sean aves, mamíferos, reptiles, ¿no? Insectos, etcétera, todo grupo de animales que están en el bosque, ¿no? Entonces ese es uno de los impactos más importantes de la deforestación. Y obviamente este tema es muy crítico, particularmente en Bolivia, porque con el gobierno de Banzer, por ejemplo, ¿no? Se ha impulsado el desarrollo agropecuario del oriente con créditos a los productores, etcétera. Entonces la deforestación a gran escala se ha iniciado en 1975, ¿no? Y prácticamente hasta el 2019 se habría deforestado por actividad agropecuaria aproximadamente 8 millones y algo más de hectáreas, ¿no? O sea, no estoy contando aquí las hectáreas que han sido devastadas con los incendios forestales, solamente la deforestación para actividad agropecuaria, ¿no? Entonces es muy alto. Obviamente del total de los 8 millones, creo que el 75% se ha hecho en el departamento de Santa Cruz, ¿no?
y después creo que sigue Beni con un 7%, después estaría Cochabamba con un 6%, nosotros estaríamos con 4%, Tarija, Chuquisaca creo que está 2% y Pando con un 2% más o menos de deforestación hasta el 2019 que se tienen datos, ¿no? Ahora, ¿qué trascendencia tiene en los ecosistemas el deforestar? Principalmente el doble impacto que se está sintiendo en este momento, ¿no? Porque uno es el tema de la escasez de agua, ¿no? Porque aparte de lo que es el cambio climático global que está ocurriendo en este momento, la distribución de las lluvias ya no es normal como se ocurría en distintos lugares en el país y en el mundo, ¿no? O sea, ya no se llega la lluvia en las épocas que debería llegar y en los momentos que debía llegar, y la cantidad de agua llovida en el ecosistema, ¿no? Ya no es la misma. Uno. Y lo otro, justamente por culpa de la deforestación, grandes espacios, áreas muy importantes están quedando sin agua. Y yo te digo, como parte de mi trabajo que estamos haciendo, del trabajo de la unidad de la División de Apoyo al Norte Amazónico en la Amazonía del Departamento de La Paz, concretamente el subalcalde de Tumupasa, cuando llegamos a uno de nuestros talleres, alarmado se me acercó, ¿no? Ahora sí necesito a la universidad porque ustedes me van a apoyar. ¿Por qué le digo que ahora, en este momento, imagínense, estamos en agosto todavía, porque la mayor escasez va a haber en noviembre, ¿no? De acuerdo al comportamiento de la dinámica hídrica que existe en la región y en varias regiones. Entonces, él me dice que varias comunidades ya no tienen agua, ¿no? Imagínense, o sea, es una alarma muy terrible que nos ha preocupado, y eso debe estar ocurriendo en muchas partes, y obviamente en el Chaco ni qué decir, ¿no? Porque siempre ha tenido problemas de agua hace tiempo, y esto cada vez se va a profundizar, los problemas van a ser más críticos. Entonces hay que tomar definitivamente algunas acciones muy importantes para como se dice, paliar o mitigar estos problemas de la sequía que se presentan a causa de la deforestación fundamentalmente, y sobre eso lo que es el cambio climático global. Terrible. Ahora, ¿tiene alguna faceta positiva el hecho de ganarle espacio para la actividad agrícola, agropecuaria al bosque? Definitivamente lo positivo es que es el desarrollo económico, ¿no? O sea, y que en el caso boliviano, por ejemplo, seguramente algunos alimentos que son necesarios se producen, ¿no? De que en alguna medida tengamos seguridad alimentaria en algunos artículos, no en todos. En Bolivia ese es el problema ya crítico. Y después genera movimiento económico fuerte, ¿no? O sea, todos sabemos que Santa Cruz, gracias a la agroindustria, a la actividad agropecuaria muy importante, ¿no? Tanto en la ganadería como en los cultivos agroindustriales, genera realmente ingresos muy importantes, ¿no? Y uno de los cultivos estrella, por ejemplo, al oriente boliviano es la soya, ¿no? Que llega cerca a 2 millones de toneladas, si mal no recuerdo, y más de 1 millón de hectáreas que se ocupa con este cultivo en el oriente, ¿no? Y obviamente el resto de los cultivos como caña de azúcar, el sorgo, la soya, el girasol, el algodón, que son importantes en esta región, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social, podríamos decir que genera empleo, mucha gente trabaja en esos rubros, ingresos económicos para la gente y obviamente para el crecimiento del país, genera divisas, todo eso es la parte positiva, digamos, de talar los árboles, ¿no? Ahora, en un costo de oportunidad, ¿es más negativo o más positivo deforestar? Desde mi punto de vista es más negativo, ¿no? Más negativo, ¿por qué? Porque el bosque definitivamente es nuestra alcancía, digamos, ¿no? Para que en el tema del agua, del ahorro del agua o de la concentración o del depósito de agua, para que tengamos este líquido elemento para la gente y para todo ser vivo, ¿no? El bosque no crece rápido, ¿no? O sea, es definitivamente importante eso. Particularmente, alguna vez hemos mencionado, ¿no? La mara, una de las maderas más preciosas que hay y que económicamente genera ingresos importantes,
recién a los 30 años podía cortarse, ¿no? A los 30 años, ¿no? Y fisiológicamente su madera es madura a los 80 años recién, ¿no? Madura. El árbol es maduro a los 80 años. Entonces, imagínense, estamos hablando casi de 2 generaciones que tiene que pasar. Cuando una persona planta el arbolito, vamos a necesitar 80 años recién para cortar. Entonces va a ser el nieto, el bisnieto que va a aprovechar. Entonces hay muchas especies forestales de esta característica que necesitan mucho tiempo para establecerse. Entonces recuperar un bosque después que se ha deforestado es bien complicado y bien difícil, ¿no? Y llegar a las condiciones de diversidad que existe, ¿no? Porque otra de las características de algunos países que generan este tema de la forestación, por ejemplo, establecen pues plantaciones de pinos, plantaciones de otras especies vegetales únicas. Eso no crea biodiversidad. Claro. En un bosque podemos encontrar en una hectárea, en bosque natural, por ejemplo, en la Amazonía, tranquilamente 70, 100 o 150 especies diferentes de plantas, ¿no? En una hectárea estoy hablando, diferentes. Y eso es imposible repetir artificialmente, con la reforestación, por ejemplo. ¿No? Imposible. Entonces, son algunos temas muy complicados que tenemos que pensar y analizar cuando se deciden políticas de país, digamos, en este tema. Hugo, muchísimas gracias como siempre por la gentileza. Gracias a ti, Omar, y también agradecer a los amigos televidentes estar otra vez aquí. El ingeniero Hugo Bosque, entendido, especialista en estos temas de deforestación. Contigo, Henry. Televisión para ti.